Vicente Vallés, periodista con casi 3 décadas de experiencia, abre las puertas de Antena 3 Noticias a CUF3 para hablarnos de su cambio a los informativos de la noche, la objetividad en el periodismo y lo que está por venir. Cuando uno trabaja en los informativos del mediodía, se da la circunstancia que no se da en ningún otro informativo del día, de que empiezas a preparar el informativo antes de que pasen las cosas. Entonces tienes que empezar a preparar tu escaleta del informativo sobre la base de cosas que supones que van a pasar. De ahí que normalmente entre lo que tú preparas pronto por la mañana y lo que finalmente se emite suele haber muchas diferencias. En el caso de un informativo de noche no hay tantas diferencias normalmente entre lo que preparas al mediodía y lo que sale por la noche. Las hay también, pero no tantas. Entonces, bueno, tienes un poquito más de tiempo de reflexión para evaluar con qué y con qué no quieres abrir, y no solo qué noticias vas a dar, sino cómo las vas a dar. Hacemos unos informativos que tienen una personalidad propia muy acentuada, de manera que son identificables. Entonces yo creo que esa parte es positiva. Nosotros intentamos aportar, al menos en el caso nuestro del informativo de las 9, no solamente la noticia pura y dura, sino también un plus de análisis de por qué pasan las cosas, no solo el qué está pasando, el qué ha pasado, sino el por qué ha pasado y qué consecuencias puede tener, pues, para los ciudadanos en términos generales, ¿no? Entonces esa parte es la que nosotros intentamos aportar y de eso diferenciarnos del resto de los informativos. Sí que creo que al cabo de muchos años de dar información, pues hay al menos un sector del público que aprecia el trabajo que haces, porque ya te ha visto en muchas circunstancias contando las noticias y adquieres, para ese público al menos, un cierto grado de crédito informativo, ¿no? Ya digo, para otros no, para algunos sí. Entonces intentamos que esos que sí aprecian nuestro trabajo sean el mayor número posible, y eso es lo que intentamos siempre nosotros. Hay un problema con la objetividad, y es que cada uno tiene la suya. Entonces normalmente la gente suele confundir la objetividad con su punto de vista. Cuando le gusta una noticia, no digo ya una opinión, digo un dato, ¿eh? Hay mucha gente que ya incluso se enfada cuando das un dato, porque ese dato no le interesa a su ideología o a sus intereses o lo que sea, ¿no? La objetividad es algo tan subjetivo al final, aunque parezca una contradicción en los propios términos, que nunca se alcanza porque siempre hay alguien que considera que no es objetivo. Pues es que no es fácil prever las cosas. Vosotros no lo habéis vivido porque sois muy jóvenes, pero yo viví el día en el que en la redacción en la que yo trabajaba pusieron el primer ordenador, y viví el día en el que, cuando ya tenemos muchos ordenadores en la redacción, uno de ellos lo conectaron a internet. Entonces todo eso lo he vivido, vosotros no lo vais a vivir, pero yo sí. Pero vosotros viviréis cosas como estas. En aquel momento supuso un cambio tan drástico para nosotros en la forma de trabajar, en el acceso a la información, en la transmisión de la información, que cuesta imaginar cómo se puede producir otro, pero seguro que se va a producir. Y no sabemos cuándo va a ser, ni en qué ámbito de nuestra profesión será, ni qué cosas nos permitirá hacer que ahora no podemos hacer. Entonces, lo que sí que tenemos es que tener siempre la mente abierta para saber adaptarnos con la mayor rapidez posible a esas nuevas posibilidades que se nos ofrecen, ¿eh? Y creo que eso es en lo que tenemos que estar.